Una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro es saber que una vez que nosotros nos hacemos cristianos, reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, hay un propósito de ahí en adelante. Y todo lo podemos encaminar hacia ese propósito. Ese propósito es, pienso yo, es como la guía de nosotros hacia dónde vamos a encaminar nuestra vida como cristianos y la que se debe mantener, o sea, en todo momento estar pensando en que ese es nuestro propósito. Y hoy vamos a hablar, el tema es mi propósito, glorificar a Dios. Mi propósito, glorificar a Dios. Y vamos por favor a buscar en el Evangelio de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, quiero comenzar a hablarles de una de las cosas que nos identifica a nosotros como discípulos del Señor Jesucristo, es el hecho que nosotros estemos glorificando a Dios a través de nuestros frutos, Y que el gran propósito que tenemos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, esa oportunidad de vida nueva que el Señor nos dio, tiene que estar encaminada siempre en todo lo que usted haga, en todo lo que usted se proponga, es a glorificar el nombre del Señor. Si nosotros hoy determinamos que nuestra tarea, lo fundamental, lo básico como cristianos, es glorificar el nombre del Señor, hermano, vamos a encontrar el rumbo que Dios quiere darle a nuestra vida. Vamos a encontrar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, si algo se le debe quedar a usted hoy en su corazón, es que usted entienda que su tarea y todo el propósito suyo como cristiano, cuando se coloca de rodillas para orar, cuando usted levanta las manos para adorar, cuando usted, hermano, lee la palabra para conocer más del Señor, cuando viene a la iglesia, cuando prende el televisor o la radio para escuchar una predicación, todo lo que nosotros hagamos en torno del Señor es para glorificarlo a Él. Eso, hermano, va a conllevar todo el resto de cosas, pero si nosotros partimos de ese fundamento, de esa columna principal o columna vertebral de nuestro caminar diario, es glorificar a Cristo en todo. Que lo glorificamos en el hogar, que lo glorificamos en el trabajo, que lo glorificamos en las reuniones, que lo glorificamos en el vecindario. Todo se resume en nuestra vida en la tarea que nosotros tenemos de glorificar al Señor. Ahora, hay dos maneras de glorificar al Señor. Uno con la palabra, como lo hicimos hoy. Alabamos, cantamos al Señor, exaltamos su nombre, que yo doy testimonio a las personas, que yo le cuento a las personas de lo glorioso que es el Señor. Y lo otro es con hechos. Con hechos. Que yo tenga una vida, hermano, íntegra, intachable, que glorifique, que mi vida, que mis hechos glorifiquen al Señor. Pero es importante entender, hermano, que cuando la palabra debe estar respaldada por hechos. Es decir, que yo tengo que, si yo proclamo el Evangelio de Jesucristo, tengo que llevar una vida íntegra, intachable, que respalde ese testimonio que yo estoy dando de Jesucristo. Que la gente pueda ver en mí que lo que yo estoy diciendo, lo estoy viviendo. Que lo que yo estoy enseñándole a la gente, yo también lo esté viviendo, lo esté practicando. Entonces es necesario que la palabra y los hechos concuerden. Que si yo enseño, hermano, del amor del Señor, yo esté viviendo en el amor del Señor. Que si yo estoy enseñando de la gracia de Dios, yo esté viviendo la gracia del Señor. Pero es importante que nosotros entendamos que todo conduce a un mismo llamado del Señor, a glorificarlo a Él. Y la palabra nos enseña hoy en Juan 15:8, y en esto es glorificado mi Padre, en
que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando uno mira el Evangelio de Mateo y mira uno el Sermón del Monte, una de las cosas que el Señor nos enseña es que a identificar a los siervos del Señor por sus frutos. Es cuando dice, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos. No es por el gran conocimiento que tenga, no es, hermano, porque si es bendecido económicamente, no, por sus frutos. Por sus frutos vamos a ser nosotros distinguidos. Y la misma palabra lo dice, porque el buen árbol da buenos frutos y el árbol malo da frutos malos. Entonces, para que las palabras verdaderamente glorifiquen a Dios, deben estar respaldadas por hechos. Ahora, en Levítico 10:3 encontramos algo que ha pasado con los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón levantaron fuego extraño y con ese mismo fuego se encendieron y murieron. Y el Señor le dice a Moisés para que le diga a Aarón, dice en Levítico 10:3, dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, guardó silencio. Y aquí cuando dice la palabra que los que se acercan, utiliza una palabra y es allegados. Aquellos que forman como parte de una familia, es lo que significa ahí. Que nos hemos acercado tanto a Dios que ya se convierte o nos convertimos nosotros en familia de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que el Señor a esos que se acercan a Él, a esos que están andando con Él, dice que Él se va a santificar. Lo que quiere decir ahí es que Dios transmite su santidad a nosotros. La santidad de Dios se transmite a nuestra vida por ese contacto, por esa relación, por esa unidad que nosotros tenemos con el Señor. Vamos nosotros, esa palabra que me santificaré es lo que alguna vez también hablábamos acá, que el Señor Jesucristo dice, ¿qué santifica a qué? ¿El altar a la ofrenda o la ofrenda al altar? Entonces la respuesta es, el altar santifica la ofrenda. De la misma manera, cuando nosotros nos acercamos al Señor, nosotros somos santificados por el Señor, como si Él fuera el altar y como si nosotros fuéramos la ofrenda. Entonces, Dios transmite su santidad a nosotros. Dios nos aparta a nosotros para Él. Dios nos escoge a nosotros y nosotros nos consagramos al Señor. ¿Para qué? Dice, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es que es necesario que Él se acerque a nosotros, que Él esté en medio de nosotros, para que Él transmita a nosotros esa santidad. Hermano, yo no puedo ser santo apartado de Dios. Ni puedo recibir esa santidad de parte de Dios si no estoy con el Señor. Si no estoy con Él. Yo no puedo decir, no, yo dejo de hacer las cosas, yo me voy a santificar, yo me voy a apartar, yo me voy a consagrar. El que verdaderamente nos santifica a nosotros es el Señor. Pero tiene que haber ese contacto de Dios con nosotros. Dios tiene que llegar tan cerca de nosotros que tiene que tocar nuestra vida para transformarnos, para cambiarnos. Al punto donde Dios tiene que llegar a morar en nosotros. Amén. Juan 15:4. Estamos en Juan, habíamos leído Juan 15:8, Juan 15:4. Bueno, dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Aquí es donde nosotros podemos entender cómo nosotros, unidos al Señor, la vid y el pámpano, unidos, inseparables, así tiene que ser nuestra relación con Dios, inseparables, vamos a encontrar cómo se transmite esa santidad de Dios, cómo se transmite, hermano, que nosotros seamos consagrados para el Señor. La responsabilidad de nosotros, ¿cuál es en esta relación? Permanecer. Por eso Él nos dice a nosotros, permaneced, dándonos la orden. Permaneced. Es mi responsabilidad mantener viva esa relación, esa comunión íntima con el Señor. Es mi responsabilidad andar con el Señor en unidad. Usted y yo somos responsables, hermano, de esa comunión íntima con Dios. De poder nosotros disfrutar de la presencia del Señor de una manera constante, de una manera viva. Y yo quiero es que hoy, en este día, hermano, primero entendamos que nuestro gran propósito es glorificar a Dios. Pero en segundo lugar, entender que es nuestra responsabilidad mantener nuestra relación con Dios. Por eso Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es tarea de nosotros, hermano, mantener ese permanecer en santidad, permanecer en el Señor. Ahora, esa palabra permanecer denota, mire, esa palabra permanecer, sí, en lo que significa ahí, tiene un significado tremendo y es yo me quedo. Así significa esa palabra, yo me quedo. Y ese yo me quedo significa que yo determino, yo decido el permanecer en esa comunión íntima con el Señor. Yo soy el que determino cada mañana el ponerme de rodillas y buscar de la presencia del Señor. Yo soy el que determino cada día abrir mi Biblia y ponerme a leer la palabra del Señor. Yo soy el que determino en qué momento comienzo a adorar y a exaltar el nombre del Señor cada día. Por eso yo determino. Yo me quedo. Y así acuérdese cada día, hermano, cuando usted se despierte, que usted es el que está determinando qué tipo de relación tiene con el Señor. Porque de acuerdo a esa relación, van a ser muchos o van a ser pocos los frutos que nosotros demos. Pero usted es el que determina. Dios está todo el tiempo dispuesto. Por eso Él dice, orad todo el tiempo, sin cesar, porque todo el tiempo Él está dispuesto a escucharnos. Hermano, nosotros no tenemos que entender ese yo me quedo. Es una decisión propia de cada uno decir, Señor, yo voy a orar, Señor, yo voy a leer la palabra, Señor, yo voy a llevar una relación íntima y viva contigo. Una relación poderosa, una comunión, hermano, que se convierte en algo inseparable para nosotros. Cada uno lo determina. Entonces, hágase responsable de su relación con Dios. No le vaya a echar la culpa a nadie más de su buena o mala relación que usted tenga con el Señor. Cada uno determina, cada uno decide cómo va a llevar esa relación íntima con el Señor. Pero entienda una cosa, por sus frutos conocemos nosotros qué tan buena es esa relación con el Señor, por los frutos que nosotros estemos dando. En la medida en que nosotros dependamos más del Señor, más frutos damos. La responsabilidad de nosotros es mantener esa relación permaneciendo. Que sea una relación constante y que sea una relación creciente. Así tiene que ser nuestra relación con el Señor. Una relación constante, todos los días oro, todos los días leo la palabra, todos los días estoy en la presencia del Señor. Y creciente, hoy, hermano, quiero más, hoy quiero más, y mañana quiero más, y mañana quiero más. Y vamos creciendo en esa pasión y en ese deseo y en esa unidad con el Señor Jesucristo. Dígale a la persona que tiene al lado, mi relación con Dios depende de mí.
Esa palabra llevar, quiero que lo entiendan, esa palabra llevar tiene un sentido de continuidad. Y habla de llevando. Y es llevando en todo tiempo fruto. Eso es lo cuando uno lee la palabra, encuentra que esa palabra es como cuando dicen pedid y se os dará. Y dice pedid y esa palabra significa pedir continuamente. Llamar continuamente, buscar continuamente. Así también esta palabra, que nosotros llevemos fruto, esa palabra llevar significa estar constantemente llevando. O sea, que a usted se le vean los frutos todo el tiempo. Que el fruto de esa comunión íntima con el Señor, hermano, se vea en los peores momentos de su vida como en los mejores momentos de su vida. Llevando fruto, llevando fruto, llevando fruto. Entonces, esa continuidad exige el que nosotros permanezcamos siempre en Cristo, inseparables de Él. Me desprendo un poquitico, hermano, y los frutos comienzan a desvanecerse. Comenzamos a manifestar lo que no son frutos en el Espíritu. Comenzamos a manifestar las obras de la carne. Y es necesario volver al Señor y volver a esa comunión íntima con el Señor para que se manifiesten en nosotros los frutos, el fruto del Espíritu. Y mire, aquí es algo maravilloso porque esa continuidad exige, hermano, un continuo permanecer. Ese continuo permanecer me exige a mí una continua unidad y comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que todo el tiempo Dios esté transmitiéndome a mí la santidad. Que yo pueda vivir en santidad, que yo pueda vivir glorificando al Señor, que yo pueda vivir todo el tiempo, hermano, cumpliendo ese propósito de Dios, honrando y glorificando el nombre del Señor. Eso entonces, ¿a qué va a conducir? Va a conducir a que estemos siempre glorificando a Dios. Entonces, quiero que miremos dos factores importantísimos, dos factores importantes para permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. Bueno, primer factor, Juan 15:7, lo encontramos ahí, primer factor, Juan 15:7. Juan 15:7. Para que entendamos lo que es estar en Cristo y Cristo estar en nosotros. Dice la palabra del Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí vamos, el primer factor es la palabra de Dios. La palabra de Dios. El permanecer en Cristo, a mí, hermano, me lo indica el hecho de que yo permanezca en obediencia a la palabra de Dios. Es importante que entendamos eso. Estamos en obediencia a esa palabra. Que a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, nos vamos sometiendo a ella. Vamos entrando en obediencia a la palabra del Señor. Entonces, aquí en el mismo capítulo de Juan, hablando de Jesús, la vid verdadera, habla de esos dos factores. Uno, el factor la palabra. Hermano, obedecemos a la palabra del Señor. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Y ese permanecer no es otra cosa sino, hermano, obedecer la palabra de Dios. Y el segundo factor está en Juan 15:9. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El segundo factor, ¿cuál es? El amor. El amor, hermano. El amor que cubre multitud de pecados, el amor que no deja de ser, el amor que conduce a las buenas obras, no para que es salvación, sino porque es el resultado de nuestra fe y del amor al prójimo. El amor, hermano, que dice la palabra que es ese amor que
que tiene que cumplir el requisito de que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y el amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces aquí nosotros vemos dos factores que nos indican a nosotros si estoy en Cristo y Cristo está en mí. Y es la obediencia a la palabra y el amor al Señor y al prójimo. Y es bueno que nosotros entendamos, hermano, que son dos cosas importantísimas que nosotros podemos decir. Si estoy en obediencia, estoy glorificando al Señor, que esa es mi tarea. Cuando yo entro en obediencia a la palabra del Señor, le garantizo que estamos glorificando al Señor. Y de la misma manera, cuando nosotros vivimos en amor, como dice ahí, permanecer en su amor, vamos a glorificar al Señor y estaremos cumpliendo el gran propósito de nuestra vida como cristianos. Obediencia a la palabra, permanecer en su amor. Amén. Ahora, ¿qué determina que yo lleve fruto abundante, que yo dé fruto en este caminar diario con el Señor, en esta comunión íntima con el Señor? Voy a hablarles a ustedes de tres puntos importantes para tener en cuenta. Uno, el corazón. El corazón. En Marcos capítulo 4, del 3 al 9, encontramos la parábola del sembrador. Y dice la palabra del sembrador, le dice, lo primero que dice es oíd. O sea, pongan atención. Así comienza diciendo Marcos capítulo 3, versículo 3, en el capítulo 4. Oíd. Pongan atención. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí nosotros estamos viendo la parábola del sembrador, donde cuando el Señor la explica, dice que la tierra, el terreno donde cae la semilla, es el corazón del hombre. Y que la semilla es la palabra de Dios. Y que esa semilla da fruto en la medida en que el corazón de cada uno de nosotros esté limpio, esté dispuesto, quiera verdaderamente dar fruto. La palabra del Señor nos enseña que la primera parte cae en ese corazón que, aunque está asistiendo a la iglesia, viene a las cosas del Señor, igual, hermano, no se ha metido en los terrenos de Dios. No está dentro de las cosas del Señor. Ese es el que cae en el borde del camino y llegan las aves del cielo. En otras palabras, el enemigo, y se lleva esa semilla. Y habla también entonces de los pedregales, de nuestras situaciones difíciles, donde nosotros salimos contentos de la iglesia, y esa palabra era para mí, es que ya sé cuál es mi propósito, glorificar a Dios. Pero cuando viene una dificultad, pero cuando viene un problema, todo eso queda atrás, todo se olvidó y seguimos siendo los carnales de siempre. Todo quedó atrás, se olvidó, porque no había raíz, no hubo ningún efecto en el corazón humano. Y la otra es cuando nosotros entonces también dice que cae en la tierra, en el corazón, y entonces llega ese corazón está lleno de espinas, y la semilla cae, y cuando va a salir, esos cardos, esas espinas, ¡chum!, y no la dejan crecer. No la dejan crecer. Y esos cardos, hermano, no solamente son lo que dice ahí la palabra también de que nosotros nos preocupamos por aquellas cosas del mundo que nos interesan más que las cosas del Señor, sino también todos esos cargos. Mire, cuando la palabra habla de que hay por ejemplo, amarguras, que la palabra habla también de que nosotros
en nuestro corazón guardamos resentimientos, utiliza una palabra tremenda y es espina, aguja, algo que se clava en el corazón. Y muchas veces nosotros podemos ser muy buenos cristianos, pero en el corazón tenemos tantas cosas que están impidiendo que la palabra de Dios dé fruto. ¿Por qué? Porque, hermanos, no hemos permitido que el Señor limpie completamente nuestro corazón de esas actitudes, de esas espinas que nosotros tenemos ahí. Entonces, es necesario que nuestro corazón esté dispuesto. Es necesario que nosotros limpiemos nuestro corazón de todas estas cosas que impiden el crecimiento de la palabra de Dios en nosotros. Que pasemos de la emoción, hermano, al sometimiento a la palabra del Señor. En segundo lugar está la motivación. ¿Qué me motiva a mí? ¿Qué me motiva a mí? ¿Por qué quiero yo glorificar a Dios? ¿Por qué quiero yo? ¿Cuál es mi motivación? Mire que Filipenses 1:9, vamos a Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Una de las cosas que yo, disfruto cuando leo la palabra es entender, hermano, que Dios quiere conocimiento. Dios no quiere ignorantes. Dios no quiere ignorantes. Dios no quiere que nosotros lo sigamos a Él por ignorancia, sino verdaderamente Él se revela a nosotros y nos da su conocimiento para que nosotros tengamos, hermano, un compromiso, una motivación, decir, yo conozco al Señor, yo sé quién es Él, yo sé a quién estoy siguiendo. Pero entender que aquí la palabra nos enseña que es necesario para que nuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. Pero ahí estamos hablando en ciencia y en conocimiento de Dios, en lo espiritual. Que usted sepa, hermano, por ejemplo, cuando usted abre la palabra de Dios y le muestra la gloria y la grandeza del Señor, usted no habrá con mayor pasión sigo al Señor. ¿Cuánto es necesario que nosotros conozcamos al Señor? Yo siempre he dicho, hermano, que entre más uno conoce al Señor y más tiempo pasa con Él, más se enamora de Él. Si usted quiere enamorarse locamente del Señor, hermano, comience a conocer al Señor. Comience usted a meterse en la palabra, a pasar tiempo de rodillas, y va a ver que usted comienza a apasionarse, a enamorarse de Él verdaderamente. No hay otra manera. No espere que el Señor se le aparezca, venga un rayo de luz, o que Él se presente delante de usted y diga, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú desobedeces. Sino que en el tiempo que nosotros nos metamos con el Señor, entre más tiempo, hermano, mucho, mucho más vamos a enamorarnos del Señor. Yo creo que, y volvemos a aquellos tiempos los que somos casados, en esos tiempos donde entre más tiempo pasábamos con esa persona, ¿cierto? Entre más tiempo pasábamos juntos, más uno se sentía enamorado de esa persona, más le atraía a esa persona y más quería uno pasar más tiempo con esa persona. Al punto donde llegamos nosotros, usted hoy en día que es esposo, usted que hoy en día que es esposa, a comprometerse y a compartir su vida con esa persona. Pero todo nació de esos tiempos que pasaban juntos hablando, de esos tiempos que pasaban juntos acompañándose, de esos tiempos que pasaban juntos, hermano. De pronto, no sé, vamos a tomarnos una gaseosa, venga, la acompaño, venga, lo acompaño, venga, le llevo, venga, le traigo, cualquier cosita, pero comenzó a desarrollarse ese pasar tiempo juntos. Y eso hizo que creciera algo en el corazón, algo que llamamos amor. Y así pasa con el Señor, hermano. En la medida en que usted pase tiempo con el Señor,
más enamorado va a estar de Él. Dedíquele tiempo al Señor y le estará dedicando tiempo a su gran amor, el Señor. Y en tercer lugar viene el compromiso. Tiene que haber un compromiso. Y quiero dividir este pasaje de compromiso en tres partes, y está en segunda de Pedro 1, a partir del 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3. Vamos a mirar varios aspectos aquí. Porque Pedro me va a decir a mí que hay un fundamento que es la fe, y de ahí en adelante es un proceso. Y esto es un proceso. Esto es un proceso. Que nosotros, por eso la palabra dice que unos dan al 30, uno al 60 y otro al 100 por uno. Cuando se siembra en el corazón de las personas. Y es un proceso, hermano. Y quiero que por eso también decíamos nosotros que es un proceso creciente, que vamos creciendo. No podemos seguir dando fruto como nosotros hace los que llevamos 30 años en el Evangelio, como cuando comenzamos. Ya tenemos que haber madurado, ya tenemos que haber entendido nuestro propósito con el Señor. Entonces dice el versículo 3 y 4, dicen lo siguiente: su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos ha sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Entonces, Pedro me está diciendo a mí, y Pedro nos está diciendo a todos nosotros, que tenemos todo lo necesario para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Todas las cosas nos fueron dadas. Nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Pero a través de qué? Del conocimiento de Cristo. Es que es tan importante que nosotros conozcamos al Señor. Y siempre, hermano, por favor, algo que quiero que también entiendan. Siempre que habla de conocer, se habla de una relación y de un conocimiento por experiencia. No es que a mí me contaron que Jesús es bueno, no, hermano, es que yo he vivido un Cristo que ha sido bueno conmigo todo el tiempo. Entonces, eso hace la diferencia, en que nosotros vivamos ese Cristo y que haya una experiencia con ese Cristo. Entonces dice la palabra del Señor que que nosotros tenemos todas las cosas para glorificar a Dios. Toda la capacidad, ya el Señor nos dio a nosotros todos los instrumentos necesarios, toda la capacidad necesaria para glorificar a Dios, para que nosotros llevemos una vida, dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, nos llamó por su propia gloria y excelencia. Todo lo tiene usted, hermano. Usted no se puede negar a decir, yo no puedo glorificar a Dios, porque usted ya tiene todos los instrumentos, toda la capacidad, tiene todo lo que usted necesita para glorificar el nombre del Señor. También tenemos las promesas de Dios. Dice que a través de esas grandísimas promesas seamos nosotros hechos participantes de la naturaleza divina. Somos participantes, nosotros estamos ahí con el Señor Jesucristo, hermano, rodeados de esa naturaleza divina del Señor. Por eso el Señor nos ha dado a nosotros dones, nos ha capacitado, nos ha bendecido, para que nosotros verdaderamente, hermano, ya no tengamos esa naturaleza pecaminosa, sino esa naturaleza divina. Nosotros ahora, a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, somos partícipes de esa naturaleza divina. Y seguimos leyendo el versículo 5, para que entendamos aquí cómo viene el proceso. En vista de esto, o sea, lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro es, hermano, a raíz de eso, que ustedes están capacitados para glorificar al Señor, que tienen la naturaleza divina, que tienen las promesas, que tienen el llamado, dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe
con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Y aquí vemos nosotros como una escalera que nos ayuda a nosotros a ascender espiritualmente, hermano, a crecer espiritualmente. Y dice la palabra, hay algo, y es que todo esto que nosotros, subir esa escalera, necesita todo nuestro esfuerzo, necesita todo nuestro compromiso, todo nuestro desempeño, necesita, dice, poner toda diligencia, dice en otras palabras. O sea, hermano, no espere más. No espere más. Usted ya tiene fe, comience ese proceso. Y comience ese proceso. Lo primero que habla ahí es de un comportamiento intachable. Dice ahí, dice que a la fe nosotros la complementemos con una abundante provisión de excelencia moral. ¿Y qué es eso? No es otra cosa que un buen testimonio. Un comportamiento santo, un comportamiento como verdadero cristiano de Dios, hijo de Dios. Un comportamiento intachable. En segundo lugar viene a esa manera de vivir intachable, viene que nosotros conozcamos, y dice ahí, a la excelencia moral con conocimiento. Pero ahí habla de ese conocimiento del Altísimo, habla de un conocimiento, la palabra comienza por epi, por encima de todo conocimiento, y es el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento es a través de la palabra del Señor. Y algo que ha sido maravilloso para mí en estos días es el devocional. Porque nos está enseñando a nosotros a memorizar la palabra de Dios, a meditar en ella, hermano. A meditar en la palabra del Señor. Entonces, a ese buen testimonio, usted siga leyendo la palabra, siga meditando en la palabra, siga conociendo más al Señor. Y a ese seguir continuo de conocer al Señor, dice que entonces le agreguemos dominio propio. Y es decir, la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Yo siempre he dicho que el último allá en la fila del fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Y por eso a muchos se nos olvida. Hablamos del amor, del gozo, de la paz, y como que se va disminuyendo hasta se nos olvida que el fruto del Espíritu Santo también contiene dominio propio. Y se nos olvida que en nuestro carácter como cristiano está la idea de saber nosotros manejar nuestro temperamento para dar buen testimonio a las demás personas. Airados, pero no pequéis. Prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Dominio propio, templanza. A ese dominio propio dice que nosotros tenemos que tener perseverancia, y la palabra ahí es demostrar perseverancia. O sea, más que allá es que nosotros tenemos que mostrar que verdaderamente nosotros estamos comprometidos con crecer espiritualmente, con glorificar al Señor. Entonces hay que demostrar esa perseverancia. ¿Y cómo se demuestra la perseverancia? Hermano, lee todos los días la Biblia, ora todos los días al Señor, pasa tiempo en la presencia del Señor. Esa es la manera como usted va a entender que está demostrando la perseverancia que tiene en glorificar al Señor, para poder llevar fruto. Perseverar. En tercer lugar, sumisión a Dios, la obediencia a la palabra del Señor, la obediencia a la voluntad de Dios. Viene el afecto fraternal, el afecto familiar. Hermano, yo digo, si hay un sitio, y siempre ustedes lo saben que yo lo he dicho, si hay un sitio donde el Señor quiere que nosotros amemos y que no tiene que faltar el amor, nuestro hogar. ¿Dónde más, hermano? Si usted no puede amar en su casa, ¿dónde más puede amar? ¿En su oficina? Grave.
Hay un lugar que Dios ha dispuesto, hermano, para que usted pueda amar con todo su corazón. Y dice la palabra que contra el amor no hay ley. Contra el amor no hay nada que lo pueda detener. Ningún lugar dice, deje de amar. En ningún lugar en la palabra del Señor, no hay ley. Y si nosotros, hermano, vamos en ese crecimiento espiritual, tenemos un sitio donde verdaderamente debe permanecer el amor, y ese es nuestro hogar. Allí, en ese lugar donde decimos nosotros que son las personas que amamos con todo nuestro corazón. Allí, hermano, tenemos que nosotros permanentemente estar manifestando en nuestro hogar el amor fraternal. Y dice que entonces ese amor fraternal, ¿con qué nosotros, qué le agregamos? El amor por todos. Pero no puede haber un amor por todos si no hay un amor fraternal. Si no soy capaz de amar en mi hogar, ¿cómo voy a decir que soy capaz de amar a otros? No se puede, hermano, no se puede. Entonces, ese es el llamado del Señor. Entonces termina diciendo Pedro, dice, porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras versiones, como la Reina Valera dice, sin fruto. No los va a dejar a ustedes estar sin fruto. Van a dar fruto, van a fructificar. El versículo para esta semana es Primera de Pedro, y lo dejé así para que nos pongamos a meditar. Segunda de Pedro 1:5. Quiero terminar con esto, hermano, para que cuando salga de este lugar usted no se olvide. Julito, no se olvide. Ahí está. No olvide. Su propósito como cristiano, hermano. Su propósito como cristiano, glorificar a Dios. La clave, permanecer en Cristo y Cristo en nosotros. Pero la pregunta es, ¿se acuerdan cuáles son esos dos factores que puedo decir estoy en Cristo y Cristo en mí? La obediencia a la palabra y el amor. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Bueno. Señor, hoy te damos gracias, porque a veces, Señor, no sabemos cuál es nuestro propósito, y a veces te preguntamos, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Señor, yo quiero servirte, Señor, y a veces, Señor, nosotros anhelamos tantas cosas, Señor, mi Dios del cielo, pero hoy entendemos algo tan sencillo, Padre, que el gran propósito, Señor, de mi vida, el de andar en tus caminos, el de haber creído en ti, Señor, y el ser llamado y escogido, Padre Santo, mi Dios, el gran propósito es glorificarte, Señor. Hoy entiendo, Señor, mi Dios de la gloria, esa magnífica tarea que tengo, Señor, mi Dios. El poder, Señor, exaltarte, glorificarte, Señor. Y no solamente de palabras, Señor, con mi vida, bendito Dios del cielo. Padre, gracias porque tú nos das todas las posibilidades, tú nos das todas las capacidades, Señor, para llevar fruto continuamente y abundante, bendito Dios. Gracias porque tú, Señor, has hecho esa obra maravillosa en nosotros a través de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos, Señor, en obediencia, bendito Dios del cielo, Señor, y en amor, poder decir, Señor, tú en nosotros y nosotros en ti. Y poder glorificar, Señor, de una manera permanente, constante, Señor, tu nombre, Padre Santo. Jamás apartándonos de tus caminos, Señor, siempre proclamando nuestra dependencia contigo, siempre sintiendo esa necesidad, Señor, Padre, de estar en comunión contigo, bendito Dios. Bendigo tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y pido, Padre Santo, Señor, que tú avives esa comunión íntima contigo, Señor, en nuestra vida. Que hoy, Señor, hemos entendido
que la decisión la tomamos nosotros, bendito Padre del cielo. Que soy yo, Señor, el que me coloco de pie, dejo a un lado, Señor, la pereza, bendito Dios del cielo, y voy a ese lugar secreto, Señor, para pasar un tiempo contigo, bendito Dios. Que soy yo el que tomo la decisión, Señor, de apagar el televisor, de apagar el celular, de apagar el computador, Señor, y ponerme, Señor, a leer tu palabra, Señor, mi Dios del cielo, a buscar tu conocimiento, bendito Padre celestial. Que es una decisión, Señor, de cada uno de nosotros, el permanecer, el estar constantes, Señor, mi Dios de la gloria, unidos en comunión contigo, bendito Padre del cielo. Que es una decisión, Señor, mi Dios precioso, de cada uno de nosotros, Señor, el permanecer, bendito Dios del cielo, Padre, haciendo tu voluntad, y el permanecer, Señor, en amor. Gracias por lo que tú nos has enseñado hoy, Señor. Gracias por bendecir nuestras vidas. Y gracias, Señor, por hacernos entender que apartados de ti, Señor, imposible llevar fruto. Gracias, Señor, mi Dios de la gloria, porque sé que a partir de hoy, Señor, tu iglesia espiritualmente, Señor, va a crecer. Sé en el nombre de Cristo Jesús, Padre, porque lo creo, Señor, que tú lo vas a hacer, Padre Santo, que la palabra de hoy, Señor, ha caído en buena tierra y que va a dar fruto, bendito Dios precioso. Y va a dar fruto, Señor, y ese fruto va a ir creciendo, algunos el 30, algunos 60, algunos el 100, Señor. Pero sabemos, Señor, mi Dios de la gloria, que un día, Señor, todos al 100, bendito Dios precioso. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo los corazones, Señor, que se han dispuesto, Padre, y oramos en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, para que nuestra fe, Señor, Padre Santo, sea acrecentada, Señor, con nuestro buen testimonio. Que comencemos dando esos pasos, Señor, para glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias, mi Dios.